Demencial femicidio. Mató a cuchillazos a su novia de 22 años. Le asestó 6 puñaladas. El asesino está prófugo. Es intensamente buscado por la policía. Bien, y este es el rostro del femicida, del asesino. 26 años, está prófugo, lo están buscando en el monte. Ocurrió en Santiago del Estero, en el paraje Los Días, muy cerca de la ciudad de La Banda, no muy lejos de la capital de Santiago del Estero. La víctima es esa chica que estás viendo, 22 años, Verónica Escobar. Tenían una hija en común de tan solo 8 años. En un minuto les vamos a mostrar una imagen que impacta cómo la hija aguarda en la puerta de su domicilio, de su casa, la llegada de su mamá, de esa joven de tan solo 22 años que así fue encontrada. Así tuvieron que tapar el cuerpo de esta mujer. Domingo por la mañana, en el interior de esa casa humilde, rústica, en el paraje Los Días, Roldán, Alejandro Roldán, 26 años, y Verónica Escobar, 22, comienzan una nueva discusión. Y digo una nueva discusión porque según el testimonio y la declaración de los vecinos, no es o no fue la primera vez que se peleaban. Lo cierto es que esta mujer termina gritándole y pidiendo ayuda a los vecinos. Cuando los vecinos se acercan hasta esa casa humilde que recién veían, observan que sale corriendo Alejandro Roldán. Repito, 26 años, con un cuchillo en la mano. E inmediatamente detrás sale la mujer, que había recibido al menos 6 puñaladas en el abdomen y en el tórax. Comienza a caminar poneme la calle, por favor, poneme la callecita. Ese sendero, una calle de tierra. Comienza a caminar por allí, casi cayéndose por las heridas recibidas, perdiendo mucha sangre. Y termina tendida en el asfalto. En este sendero, termina tendida y es el cuerpo encontrado por la madre. Brenda, buen día. Buen día, Dani, ¿cómo estás? Impactante hecho, nuevo caso de femicidio en Santiago del Estero. Sí, impactante. Y bueno, el norte del país es uno de los lugares de Argentina que menos tasa y menos número de femicidios tiene. Evidentemente, parece que eso se está revirtiendo junto con el caso de Formosa también. Y ahora, con ella, 22 años nada más. Y como bien decías vos, también tenía denuncia previa. Y uno se pregunta, con denuncias previas, igualmente, ¿esto sigue pasando? ¿Qué es lo que está faltando, no? Porque se ponen perimetrales, se aleja al agresor de la víctima. Generalmente también, si la víctima no tiene dónde ir, hay casas para mujeres de acogimiento que pueden ir directamente a estos lugares para alejarlas, mientras comienza, bueno, el proceso y la investigación sobre quién es esta persona. Muchos de ellos, y evidentemente también pasa en este caso, ya tenían antecedentes. Ya tenían antecedentes de violencia, Dani. Te doy un dato. En este caso, ahí estamos viendo a Verónica, ahí encontraron el cuerpo. Allí encontraron el cuerpo y en esa casa es donde ocurrió todo. Pero es el 6º femicidio que se da en la provincia de Santiago del Estero, en lo que va del año. 6 femicidios en la provincia de Santiago del Estero. ¿Y sabés qué marca la estadística? Que los 6 asesinos eran pareja de la víctima. ¿Se entiende? Los 6 femicidas eran pareja de la víctima. Novio o esposo, pero pareja al fin. En este caso, algo que era previsible, ya algunos vecinos le contaron a la fiscal que investiga la causa que Verónica, por temor y porque tenían una hija en común, en muchas oportunidades prefirió callar, por miedo. Si ustedes se ubican, es un paraje muy humilde, calles de tierra, casas con una distancia entre 20 y 25 metros cada una. Es un paraje, a una distancia importante de La Banda, por ejemplo. Ahora, lo que se vivía dentro de esa casa era un caos permanente. Y hay una imagen, director, si usted la puede poner, van a ver a la hija de Brenda, 8 añitos, 8 añitos sentada, esperando a su mamá, porque todavía no le habían comunicado que había fallecido, que la habían asesinado, que su papá había asesinado a su mamá. En ese lugar tuvieron que asistir a la madre, porque fue la madre de Verónica, Brenda, quien encontró el cuerpo de su hija ya tendida sin vida. Mira esta imagen, Esta es la nenita, 8 años, hija en común de Verónica y Alejandro Roldán, hoy prófugo. Lo están buscando en el monte. Esta chiquita con su oso de peluche, aguardando la llegada de su mamá. Ella fue testigo de todo lo que se vivió dentro de la casa. De los gritos, de los insultos, de los golpes
y del ataque final de su papá a su mamá. Así esperaba que llegue su madre. Por supuesto, en la jornada de ayer a última hora le tuvieron que notificar a esta chiquita que su mamá había sido asesinada. Están buscándolo en el monte. Todavía no lo encontraron, Brenda. Ese es otro de los flagelos también que deja la otra pandemia, que son los femicidios. Vos decías recién, 6 muertas por causa de femicidio en la provincia nada más de Santiago del Estero. Bueno, imagínate lo que es esto recién estamos arrancando el año. Y el otro flagelo es justamente esta imagen desgarradora que veíamos de esta nena con el osito esperando también la llegada de la madre, una llegada que nunca va a ocurrir. Y es la otra pandemia también, los huérfanos, la cantidad de niños y de niñas que quedan sin mamá y también sin padres, que terminan prófugos o bien detenidos por la justicia, ¿no? Ayer pregunté y llamé a un colega en la provincia de Santiago del Estero y dije, ¿por qué se ha dado esto de muchos casos de femicidio en los últimos meses? En los últimos meses, perdón, en los 2 primeros meses del año. 6 casos en Santiago del Estero, cuando los números o las estadísticas eran diferentes. ¿Por qué creció tanto? Y este colega en la provincia de Santiago del Estero me dijo algo que parece ilógico, pero no lo es. En los pueblos, en los parajes, en las localidades chiquitas del interior de Santiago del Estero, predomina la violencia machista, predomina la violencia del hombre. Y este caso, el de Verónica, era un caso que pudo ser previsible, se pudo evitar, porque no era la primera vez que Alejandro Roldán golpeaba y amenazaba con matar y asesinar a su esposa. Ahora, la pregunta es, ¿quién asiste a estas mujeres en estos lugares? Porque es complicado llegar a esos lugares, porque es difícil, porque no están dados todos los recursos, pero sí se puede trabajar para evitarlo. Hoy se llega tarde. Hoy nuevamente hay que hablar de una mujer víctima de la violencia machista, un nuevo caso de femicidio y una nenita que queda sin mamá y sin papá, porque el padre cuando sea localizado quedará detenido. La pregunta que le hizo la fiscal a los vecinos, ¿ustedes sabían de la pesadilla que vivía Verónica Escobar permanentemente? Y de la media docena de testimonios que recogió en el lugar, hablando para saber qué había ocurrido, solamente una persona se animó a decir que sí, que los gritos eran frecuentes. Fue esa misma mujer que aseveró lo que ocurría dentro de esa casita muy humilde, en el paraje Los Días, en esa casita que estás viendo. Fue esa mujer que se acercó inmediatamente cuando escuchó los gritos de Verónica para asistirla. Cuando está llegando a la puerta de la casa, observa que Alejandro Roldán corre la puerta y la cortina para salir escapando y en su mano llevaba el arma blanca, el cuchillo, con la cual apuñaló en 6 oportunidades a su mujer. Inmediatamente ve salir a Verónica tomándose el sector del estómago, el abdomen. Tenía 6 cortes profundos. 4 en el abdomen, 2 en el tórax. O por lo menos esa es la primera información. Ya vamos a tener una comunicación telefónica con una colega en Santiago del Estero para ver si ha cambiado, si ha modificado o no la información que manejábamos ayer. Pero sale Verónica tomándose una de las heridas, perdiendo mucha sangre. Y en ese sendero, no hace más que 30, 40 metros, para pedir ayuda y termina cayendo en ese lugar. La madre inmediatamente conoce lo que ocurre porque la vecina es la que sale a llamar a la mamá. Y se entera de esta situación. Comienzan a buscarla y la encuentran, como te decía, a unos 40, 50 metros de la puerta de su vivienda, tirada sobre ese sendero. A esta hora, ¿cómo se da el operativo, Brenda, en el monte? Lugar difícil de buscar. A ver, yo pregunté, ¿puede tardar mucho la policía en encontrar al asesino de Verónica, al femicida? Y la respuesta fue, depende del vaquiano, conocedor de la zona, conocedor del paraje, del monte. Y Alejandro Roldán es un tipo vaquiano que conoce el monte. ¿Es cierto esto, Brenda? Sí, totalmente, Daniel. Es cierto, conoce el lugar, pero además es muy fácil, de alguna manera, encontrar a estas personas. No solamente por el conocimiento, sino por los pocos lugares que tiene para poder esconderse. Se conoce mucho también ahí y la verdad que la investigación arrancó y fue muy rápida con respecto a esta situación. Así que va a ser fácil poder hallar a este sujeto. Bien, vamos a hablar con Karina Romano, colega en la provincia de Santiago del Estero. Hola Karina, ¿cómo te va? Dani Gretzel te saluda, un placer tenerte. ¿Cómo están ustedes? Buen día, gracias por el llamado. Bien, ¿cuál es la situación en este momento? Recién contábamos cómo fue el hecho, o por lo menos la información que teníamos hasta ayer, a última hora. La primera pregunta es, ¿han logrado encontrar al femicida de Verónica? Continúa prófugo el femicida de Verónica, la verdad, nuevamente Santiago conmocionado por este hecho, sobre todo
teniendo en cuenta las lamentables estadísticas de lo que ha sucedido. Han muerto 5 mujeres en tan solamente 30 días. Tenemos que hablar de 2 dobles femicidios que han ocurrido en el interior de la provincia en el último mes, y sumado este hecho de Verónica en las últimas horas, con este hombre, su pareja, desde la juventud, desde la adolescencia de ambos que se encontraban juntos, y lamentablemente, bueno, todavía continúa esta búsqueda, esta intensa búsqueda. Nosotros en el transcurso de las primeras horas de esta mañana estuvimos inclusive tomando contacto con la Fiscalía, que continúa trabajando. Karina, en la cual, te pregunto esto. Hoy hablábamos con Brenda, nuestra compañera, nuestra periodista de policiales, y nos decía, no había una información concreta acerca de si existieron denuncias previas al crimen o no, al femicidio o no. ¿Ella denunció en algún momento a su esposo por violencia? No. Hasta el momento, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido averiguar esta mañana, inclusive con las autoridades, como te manifestaba, del ámbito judicial, ni siquiera el entorno familiar conocían de la situación de Verónica. ¿Vos me querés decir que la mamá desconocía la situación? Porque yo ayer dialogaba con colegas en Santiago del Estero y me decían que algunos vecinos conocían de la pesadilla que vivía Verónica. Bueno, te comento las averiguaciones que constan. Solamente una hermana de Verónica conocía la situación, dada además por este joven de apellido Roldán, que era consecuente su estado de ebriedad, por lo cual eso generaba constantes discusiones y peleas. Y es más, tanto el entorno de sus demás hermanos, porque ella estaba rodeada en el paraje donde vivía, con las casas cercanas a donde también habitaban sus hermanos. Y de hecho hace muy poco tiempo recién habían ido a vivirse solos esta pareja, siempre convivían en cercanías de sus hermanos, Karina, de sus familiares. Contame esto, ¿cómo es el paraje de los días? A ver, porque a mí me decían que las casas no son linderas, no están una al lado de la otra, sino que hay una distancia de 15 metros, 20 metros, es un camino rural, un camino, calle de tierra, en donde quizás muchos vecinos no hayan escuchado algunas de las peleas que se dieron antes de este triste final. ¿Puede ser? Sí, te comento, para corregir el dato, es el paraje Puerto San Roque, de la localidad de Chauque y Pozo más precisamente, y justamente la cercanía de las viviendas está dada por la familia justamente de Verónica. Es más, su concuñada es la que sale al escuchar los gritos. Y en realidad en el interior de la provincia de Santiago del Estero, en el vasto territorio provincial, sobre todo en el interior, las viviendas donde residen en estos parajes no son tan cercanas. En este caso, la familia sí estaba cercana, digamos, a las viviendas de Verónica, y fueron ellos los que primero trataron de auxiliarla, pero la muerte de Verónica se produjo casi de manera instantánea. ¿Es cierto, Karina? En las zonas donde había sido acuchillada, eso te iba a preguntar. Ocasionaron su muerte. Eso te iba a preguntar. ¿Es cierto que cuando llegan a tratar de asistir a Verónica, luego de escuchar los gritos, ven que sale corriendo Alejandro Roldán? Algunos dijeron que tenía el arma en la mano. Yo esto no lo pude ratificar. No sé si se encontró la policía el arma que utilizó el asesino, el femicida. Pero digo, ¿es cierto que Verónica salió tomándose una de las heridas prácticamente desangrada? Sí, prácticamente murió de manera instantánea, y Alejandro Roldán, conocido alias Palta en la jerga... ¿Alias cuánto, Karina? Perdón. Alias Palta, conocido así en lo que se está haciendo esta búsqueda intensa de ese hombre. Había compartido aparentemente una larga noche, madrugada de bebidas alcohólicas, y el hecho de que Verónica le había pedido finalizar la relación justamente... Verónica se lo recriminó. Este fue el acto que llevó al hartazgo a Verónica, es decir, hasta acá llegué, no soporto más esta pesadilla, nos separamos. Y esto generó el odio y la reacción de este hombre. De Verónica. Desde los 14 años Verónica estaba con él, ella tenía 14 y él tenía 17 cuando iniciaron la relación, muy jovencitos de adolescentes, y esos constantes estados de ebriedad, digamos, habrían llevado lamentablemente a esta situación que terminaba en hechos de violencia. Y fue, como vos decías, como manifestabas,
su concuñada, quien la asistió en un primer momento, y aparentemente también encontró a Verónica con un celular en la mano tratando de pedir ayuda. Qué bárbaro, y a lo lejos había visto a este femicida saliendo en un motovehículo, huyendo del lugar. Bien, bien. Pero de acuerdo a la información policial que también recogimos de primeras horas de la mañana, sería casi inminente ya la detención de este hombre. Bien, bien. Verónica Romano, te agradezco el contacto. Vamos a estar permanentemente tratando de seguir la información para saber cuándo detienen al femicida de Verónica. Un abrazo a la distancia. Gracias por esta comunicación. Por favor, que tengan buenos días. Igualmente. 9:17.